Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe, una vez más compartiendo con ustedes su amigo y servidor Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, dando gracias que me permite compartir con todos ustedes esta experiencia del amor de Dios. Y estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica número por número. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el prólogo de los números 1 al 25 y estamos en la primera parte, que tiene 4 partes. La primera parte es la profesión de fe, segunda parte la celebración del misterio cristiano, tercera parte la vida en Cristo y cuarta parte la oración cristiana. Estamos en la primera parte. Cada parte tiene 2 secciones. Estamos en la primera sección, creemos, y vimos el capítulo 1, cómo el hombre es capaz de Dios. Vimos el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y empezamos la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, que es el credo. Estábamos viendo los símbolos de la fe, ¿sí? Estábamos viendo estos elementos y nos habíamos ido al número 192. Empezamos con los símbolos de la fe. Voy a leerles del 85 al 92, al 91, que es el que vimos completamente, y el programa anterior nos habíamos quedado en el 192. Dice, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautizo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura han sido recogidos lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo ese resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto no lo decía San Cirilo de Jerusalén. Número 187. Se llama esta síntesis de la fe profesión de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos, y se le llama credo por razón de que en ella la primera palabra es normalmente creo, y se le domina igualmente símbolos de la fe, el símbolo. Ya habíamos hablado sobre esto. Número 188. La palabra griega simbolón significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo, en sello, que representaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Simbolón significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Número 189. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. En el símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, porque es cuando se integra a la Iglesia. Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las 3 personas de la Santísima Trinidad. Número 190. El símbolo se divide, por tanto, en 3 partes. Primero habla de la primera persona divina
y de la obra admirable de la creación. A continuación de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los 3 capítulos de nuestro sello bautismal. Esto nos lo dice San Ireneo de León, número 191. Cada una de estas 3 partes se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas. Utilizando una comparación frecuentemente repetida en la obra de los Santos Padres, llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo, que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos o articulaciones a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. Acuérdense, el codo es una articulación que une el antebrazo con el brazo. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Y llegamos hasta el 192, ya habíamos empezado. Hablamos en el 192, dice: a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo quicumque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de varios concilios, de Toledo, de Letrán, de Lyon, de Trento, o de algunos papas como la Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Y quedamos en que íbamos entonces nosotros a tratar de ver pues estos símbolos, nada más para compartirlos, y entender de alguna manera un proceso de formación. Vamos al primero, vamos a buscarlo, el símbolo del quicumque, a ver, aquí está. Entonces vamos a ver este símbolo que se le conoce como de San Atanasio. Atanasio, uno de los santos de la iglesia, de San Atanasio. Entonces, aquí lo tenemos, dice, o credo de Atanasio. Fíjense cómo lo refiere. Este es el símbolo que se encuentra en este primer símbolo. San Atanasio, estamos hablando del siglo III, del 297 al 373, tercero y cuarto siglo de nuestra era. Es un obispo de Alejandría y es uno de los principales defensores del arrianismo. El arrianismo va a ser una herejía que se va a querer establecer y va a ser una gran lucha, ¿no? Es también reconocido como padre o doctor de la iglesia, sí, aclamado doctor de la iglesia. Entonces, vamos a ver un poco sobre este símbolo de San Atanasio o credo de San Atanasio. No porque él lo escribiera, hay que aclarar esto, sino porque recoge expresiones e ideas de este santo, ¿sí? Algunos piensan que más bien fue escrito por San Ambrosio, pero independientemente se le conoce como el quicumque o credo de San Atanasio. Dice así: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneramos a un solo Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. ¿Cuál el Padre? Tal el Hijo, increado, también el Espíritu Santo,
increado el Padre, increado el Hijo, increado también el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino uno solo eterno, como son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo y omnipotente también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así, señores, el Padre, así, señores, el Padre, señores, el Hijo y Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada una en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y tres señores. El Padre por nadie fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo fue solo por el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. O sea, aquí hay que entender que el Hijo no fue ni creado ni hecho por el Padre, pero sí fue engendrado en la Virgen María. El Espíritu Santo, que viene del Padre y del Hijo, no fue ni hecho ni creado, sino que procede del Padre y del Hijo. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas, coiguales de suerte, como antes se ha dicho, en todo hay que venerarlo, lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera pues salvarse, así ha de sentir en la Trinidad. Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la Madre en el siglo, perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Más aún, cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo, y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Bueno, yo sé que ya está un poquito más complejo, pero habla de este símbolo, de esta profesión de fe, y dice al final, esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. Entonces, a lo largo de los siglos, estamos hablando, esto fue en el siglo III, siglo IV, ¿sí? Han sido las profesiones de fe o símbolos de la fe numerosas, dependiendo del lugar y de las circunstancias, ¿sí? Decíamos, las iglesias apostólicas y antiguas, el cielo Quicumque de San Atanasio, las profesiones de fe de los concilios, por ejemplo, vamos a ver el concilio de Toledo, del concilio de Toledo, que es pues también parte de lo que es pues este reconocimiento de cómo se fue dando todo lo que es esta confesión, esta forma de manifestar la fe, ¿sí? Y obviamente vamos a ver, dice, a ver si lo encontramos aquí. No está aquí. Aquí, a ver.
Estamos tratando de ver nada más algunas profesiones de fe a lo largo de la historia que nos ayuden a entender más o menos este proceso de la profesión de fe. Dice así: el credo del pueblo de Dios, solemne profesión de fe que Pablo VI pronunció el 30 de junio de 1968, a concluir el año de la fe proclamado con motivo del 29º centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Y está bastante largo, pero nada más unas partes. Clausuramos con esta liturgia solemne tanto la conmemoración del 29º centenario del martirio de los santos apóstoles y Pedro y Pablo, como el año que hemos llamado de la fe, pues hemos dedicado este año a conmemorar a los santos apóstoles, no solo con la intención de testimoniar nuestra inquebrantable voluntad de conservar íntegramente el depósito de la fe que ellos nos transmitieron, sino también con la de robustecer nuestro propósito de llevar la misma fe a la vida en este tiempo que la Iglesia tiene que peregrinar en este mundo. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice, creemos, número 8, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como es este mundo en que pasamos nuestra breve vida, y de las cosas invisibles, como son los espíritus puros, llamados también ángeles, también creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal. Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno en su santísima esencia, como en todas sus demás perfecciones, en su omnipotencia, en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y caridad. Él es el que es, como él mismo reveló a Moisés. Él es amor, como nos enseñó el apóstol Juan, de tal manera que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la misma divinidad, la misma divina esencia de aquel que quiso manifestarse a sí mismo a nosotros, y que habitando la luz inaccesible está en sí mismo sobre todo. ¿No? Bueno, y así habla de Dios Padre, habla de Dios Hijo, habla de Dios Espíritu Santo, de María, del pecado original y de la Iglesia, de la Eucaristía y del fin de los tiempos, la escatología. Entonces, a lo largo de la historia vemos diferentes profesiones de fe, ¿sí? Y esto obviamente nos va a permitir ir viendo cómo evoluciona el conocimiento, el entendimiento, todo lo que es esta experiencia de esta profesión de fe, de este creer en Dios, de esta manifestación del amor de Dios. Y entonces ustedes pueden ver los diferentes concilios a lo largo y documentos, ¿no? El concilio de Letrán, que también lo va a hacer. Los padres del concilio hicieron poco más que aprobar los 73 decretos que se le presentaron a su aprobación, pero eso fue suficiente para darles, así formulados y promulgarlos, valor de concilio ecuménico. ¿Cuál es? Exposición de la fe católica y del dogma de la transubstanciación, condena de las doctrinas de Joaquín de Fiori y de Amauri, procedimientos y pena contra herejes y protectores, exhortación a los griegos para que vuelvan a unir a la Iglesia romana y capten su doctrina, proclamación de la primacía papal reconocida por la antigüedad. Los concilios provinciales deben celebrarse anualmente para la reforma de las costumbres. Debe estar más adelante. No, bueno, hablan de esta profesión, de esta aceptación de la fe y la defensa de la fe, ¿sí? Y cómo se tiene uno que manifestar en esa defensa de la fe. Bueno, estos elementos nos ayudan a entender este número 192, cómo a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, y no que uno crea una cosa y luego lo cambie. No, es lo mismo, nada más se van agregando entendimientos, se va agregando la luz del Espíritu Santo que va iluminando. Recuerden las palabras del Señor que dice, el Espíritu Santo les enseñará y les recordará. O sea, se les recordará lo que ya saben y se les enseñará las cosas que todavía no entienden o no han comprendido. Pero es precisamente
para poder entender todo este proceso. Muy bien, entonces con esto terminaríamos el 192. Ahora vamos a leer el 193, que nos dice: ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia pueden ser considerado como superado o inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ellos se han hecho. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de ponerlo desde el punto de vista de la modernidad. Sabemos, por ejemplo, los celulares, las computadoras. La primera computadora que yo tuve, pues la memoria era de, ¿qué? No llegaba a 1 giga, eran de 512 megas. Y uno decía, wow, era lo máximo. Era wow. Ahora, pues eso ya está obsoleto, ya está superado. Un celular tiene más gigas, más capacidad que las primeras computadoras portátiles, o no portátiles, sino las primeras computadoras que salieron para las casas, porque las primeras eran unos monstruos, ¿sí? que era increíble manejarlos. Eran toda una oficina o un cuarto gigante lleno de computadoras, y era una sola computadora. Pero ahora, pues, la primera computadora que se fabricaron para que la gente pudiera usar en casa, pues eran de floppies, unos disquitos así, y pues, hombre, cuidado, era lo máximo. Pero pues ahora esos ya desaparecieron, ya no son prácticos, o sea, son superados. A diferencia de todo esto, los carros, la ropa, los adelantos científicos, los tratamientos antes que se hacían, por ejemplo, sangrías que se pensaba que las enfermedades eran causadas por malos aires o mala sangre, entonces se cortaba y se dejaba de sangrar un poco para limpiar la sangre. Pues eso ya está superado, ya no es así. Ya hay tratamientos más sofisticados, más complejos, diagnósticos mucho más eficaces. A diferencia de todo esto, en la vida de fe, las profesiones de fe no es de que ya superamos lo anterior y ahora estamos mejor, como se pretende hacer muchas veces en el ámbito moral. En el ámbito moral se quiere, entre comillas, superar la condición, por ejemplo, del pecado de la homosexualidad. Decir, no, es que eso era antes, ya se superó ese problema, ahora se acepta. O sea, no puede ser así, no es, porque son principios universales, son absolutos. Cosa que, pues mucha gente no está de acuerdo con el absolutismo o con más bien lo que catalogan como absolutismo, como no hay verdades eternas ni verdades universales, todo es subjetivo. Entonces, al tener esta postura, pues las cuestiones de fe, de dogma y de moral, pues se superan. No, esto ya está superado. Me tocó a mí hace muchos años, cuando estudiaba teología, un maestro nos dijo así, dice, ¿a poco ustedes todavía son de los que rezan el rosario? ¿No han superado eso? ¿Ya no pasaron, ya dejaron eso atrás? O sea, como diciendo, entre más conocimiento teológico, menos reza uno. Pues no, obviamente no está bien, pero así se maneja o así se quiere manejar, como que las verdades de fe antiguas o de las primeras ya están superadas, ya no es igual, y a tal grado en donde quieren hacer una mezcolanza, un sincretismo, cuando mezclan, por ejemplo, el cristianismo con la yoga, el cristianismo con el reiki, el cristianismo con ¿cómo se llama? Técnicas de meditación orientales, ¿sí? Y pues cuando uno dice, espérate, no puede ser así, no es así. O sea, no funciona de esa manera. Desgraciadamente, las personas, a veces por ignorancia, no por maldad, quiero creer que no es por maldad, sino verdaderamente que sea por esa ignorancia, esa búsqueda a lo mejor de una verdad, pero que desgraciadamente a veces se terminan en una confusión y en un error muy grave, ¿no? Entonces sí es necesario que nosotros aprendamos desde esta fe a mantenernos firmes, a no dejarnos
desviar y no decir, pues ya está superado, eso de la fe en tres personas, un solo Dios, tres personas, no, ya está superado, no es cierto. O sea, ya están desviándose completamente del centro. No puede ser así, de repente que es y de repente que no es. Por eso, a lo largo de ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, el símbolo Quicumque, pues ya está pasado con el símbolo de San Juan de Letrán o con el de Trento, ¿sí? O como la Fides Damasi de los papas o el credo del pueblo de Dios. No, simplemente lo que se tiene se le agrega, pero no es contradictorio, no es primero sí, luego no y luego sí. No, es un sí y se le va a desarrollar y se le va a ir, como decía el catecismo, ¿no? De que van saliendo ramas, pero no se quita la raíz, no se quita la base. Salen más ramas, se va entendiendo, se va comprendiendo mejor. Como por ejemplo en el credo, ¿no? En el credo se dice de una manera muy interesante porque se presenta el credo de los apóstoles, que se conoce, y el credo de niceno-constantinopolitano, que es precisamente cuando se habla de este credo, ¿no? Y lo habíamos leído, por ejemplo, en el credo de los apóstoles dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ah, pues ya está superado, ahora vamos a... No, el credo que nosotros recitamos en la misa es, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, se le agrega algo para poderse, es como esa ramita donde se va comprendiendo. Por ejemplo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Sí? Ah, no, pues eso ya está superado. No, simplemente se le agrega y dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. O sea, si se dan cuenta, no es que esté superado, sino al contrario, se va entendiendo de una manera más plena, más madura. Esto es lo que se refiere, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que nos va a ayudar, como dice el catecismo, a captar y profundizar hoy la fe de siempre, a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entonces, los símbolos de fe o los credos o las expresiones de fe de las etapas de la Iglesia simplemente nos ayuda a captar y a profundizar la fe de siempre que se ha dado a través de estos diferentes resúmenes. Sería interesante que los tuvieran. Si se dan a la tarea de buscarlos, pueden entrar al Catecismo de la Iglesia Católica en el número 192, vienen algunos, ¿sí? Algunos de estos credos que nos van a ayudar a entender todos estos procesos, ¿no? Estos ámbitos. Por ejemplo, la Fides Damasi de San Dámaso, Papa, en el siglo IV, ¿sí? Y pues también va a expresar precisamente esta fe. Pero, déjeme, la Fides Damasi dice así, nos refiere Fides Damasi, pues no lo tengo, pero no lo encontramos. Bueno, dice, tuvo un pontificado notablemente agitado por las agresiones de los luciferianos, novacianos y donatistas en Roma. Hizo mucho en favor de los problemas generales de la Iglesia. Es el primer papa que en el aniversario de su elección reunió en torno a los obispos de Italia,
Aunque se limitó a unas cuantas recomendaciones generales, hay que recordar su intervención ante el Concilio de Zaragoza a propósito del priscilianismo que empezaba a surgir en España. Más enérgico se mostró en sus consultas con los obispos de Galia en una carta alrededor del año 374, que se considera como la primera decretal. A través de diversas intervenciones se instituyó con Acolio el vicariato papal de Tesalónica para el Ilírico Oriental. Procedió en varios sínodos contra los últimos obispos arrianos occidentales y, apoyando la enérgica acción de Ambrosio, acogió en Roma en el 373 hasta el 378 al obispo Pedro, prófugo de su sede de Alejandría. Precisamente por esa defensa de la primacía papal, Teodosio, al imponer el catolicismo como religión oficial del Imperio de Oriente, imponía a aquellos obispos como norma la fe de Damaso de Roma y de Pedro de Alejandría. Por eso algunos historiadores relacionan con Damaso probablemente el Concilio Romano del 382, los 3 primeros capítulos del Decretum Gelasiantim, donde se afirma enérgicamente el primado del Papa. O sea, este tiempo, aquí se va a declarar esta primacía del Papa, la autoridad del Papa, y es cuando era necesario de acuerdo a las circunstancias, se decreta o se acepta el catolicismo en el Imperio de Oriente y entonces se va a dar esta proclamación, ¿sí? Teodosio, al imponer el catolicismo como religión oficial del Imperio de Oriente, imponía a aquellos obispos como norma la fe de Damaso de Roma y de Pedro de Alejandría, o sea, lo que ellos, porque había estas corrientes heréticas que proclamaban cosas contrarias a lo que ya se había establecido de la fe y que pues no era de acuerdo a lo que se creía. Por ejemplo, que era lo que decían algunos, los donatistas o el donatismo, ¿sí? Es ese movimiento que va a ser como una fuerza, una forma de entender y de vivir la fe cristiana, ¿sí? Donde sostenía que la iglesia visible está compuesta solamente de justos y santos y que los sacramentos son inválidos si se administran por un ministro indigno. O sea, que yo tengo que ser santo para que como sacerdote el sacramento tenga validez. Si no soy santo, el sacramento no tiene validez. Este es uno de los aspectos de donato, y que por eso le llama el donatismo, ¿sí? Y que obviamente va a generar este conflicto. Algunos obispos, algunos sacerdotes van a aceptarla y entonces viene ese conflicto. Y entonces este emperador, Teodosio, va a proclamar precisamente que los que son católicos, los que aceptan esta fe católica, tiene que ser de acuerdo a la fe de Damaso de Roma y de Pedro de Alejandría, que estaban defendiendo algunos de estos aspectos contra los donatistas, contra los luciferianos. Aquí esta herejía suena así como de Lucifer, de Satanás, pero realmente tiene que ver con un aspecto que se llamaba así un obispo, se llamaba así Lucifer, ¿sí? Y que obviamente a los que lo seguían se les llamaba luciferianos, ¿sí? Y no tiene que ver con que sea lo que entendemos luciferianismo como ¿cómo se llama? Con los que creen en Satanás, o que se va a dar ese. Pero bueno, sí hay esto que se va a ir dando, ¿no? Porque desgraciadamente a veces se confunde. Esto fue una herejía que se dio, esta proclamación de una herejía, y que pues Damaso y Pedro de Alejandría defendieron y en contra de esta forma de ver o de entender. Y también están los novacianos y otros. Entonces, aquí tenemos una profesión de fe, donde se va a defender y se va a decir, esta es la fe, la que profesan Damaso y Pedro. Los demás, los que son novacianos, o los que son donatistas, o los que tienen esta forma
de ver o de entender su fe, pues no está bien. Esto es a lo que va a permitir precisamente el conocimiento del proceso de cómo se van a ir integrando estas profesiones de fe a lo largo de la historia. Y pues podríamos decir que lo que ahora nosotros profesamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue por el Papa Juan Pablo II en 1982, establecer obviamente con un equipo este catecismo, pues es el resumen o es la conclusión de 20 siglos de estas profesiones que, repito, no es que hayan sido superadas después de cierto tiempo, sino que han ido floreciendo. De un principio de un Dios único pero trinitario, se han ido desarrollando, saliendo ramas cada vez más grandes sobre nuestra fe. Dice, entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. ¿Cuáles son? Pues obviamente hay muchísimos, pero el Catecismo de la Iglesia Católica se va a dedicar a dos. El símbolo de los apóstoles y el símbolo llamado de Nicea-Constantinopla, que es conocido el credo corto y el credo largo. Serían estos dos símbolos en los cuales nos vamos a abocar a tratar de entender. Vamos a ver el 194. Dice, el símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, a la cual él llevó la doctrina común. Y esto lo dice San Ambrosio. Es el símbolo de los apóstoles, que es el credo corto. Y el número 195 nos dice, el símbolo llamado Nicea-Constantinopla o niceno-constantinopolitano debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, del año 325 y 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente, que es el credo largo. Número 196. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con la referencia constante al símbolo niceno-constantinopolitano, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Como yo les decía, creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creo es el de los apóstoles. Y el credo niceno-constantinopolitano es lo mismo, pero se le agrega de todo, creador de todo lo visible y lo invisible. O sea, cómo va desarrollando más detalladamente, se van desarrollando estas ramas que van saliendo de estas semillas. Luego el 197 dice, como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia, que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. San Ambrosio. Muy bien, pues con esto terminaríamos lo que es una introducción, que es los símbolos de la fe. Ya entendimos todo este proceso de los símbolos de la fe, qué significa, qué representa, vimos qué es, por qué símbolo, por qué profesión y qué significa y por qué se le dice credo, estos tres elementos. Y vimos también cómo a lo largo de la historia de la Iglesia se fueron dando, dependiendo las circunstancias, dependiendo lo que estaba alrededor, este desarrollo del credo. Se le va agregando la autoridad del Papa, se le va agregando las características o se van explicando mejor las características de los artículos de fe, hasta que tenemos pues lo que ya conocemos como el credo,
niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles, que es el que vamos a estar analizando, si Dios nos presta vida, para el siguiente programa, ¿sí? Que es el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, si Dios nos presta vida, empezaremos con la profesión de fe. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Empezaremos con el número 198. Empezaríamos entonces capítulo primero, creo en Dios Padre, en el número 198, el siguiente programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.